Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Jurídicamente Hablando. Ya lo sabéis porque lo llevamos haciendo desde que comenzáramos las emisiones allá por el mes de octubre, que nuestro objetivo siempre es trasladar el mundo jurídico, el mundo legal, el mundo de los despachos de abogados y de los juzgados a la forma más sencilla, entendible y sobre todo amena posible. Por eso hoy nos vamos a centrar en un tema que, aunque ya hemos tocado aspectos muy parecidos en programas anteriores, hoy nos vamos a centrar muchísimo más, sobre todo en el mundo de las empresas mercantiles, del derecho mercantil, y también nos vamos a proteger contra los impagos. Vais a ver seguramente a lo largo del programa, porque estamos grabando ya esto en verano, que a lo mejor en algún momento sudamos un poquito, pero no solo por el calor, que también, sino por ese agobio que nos va a dar algunos de los temas de los que vamos a hablar, pero que desde luego son especialmente interesantes para todo aquel que sea autónomo o que tenga una empresa, como digo, como pueden ser el tema de las deudas o de los impagos. También vamos a sudar un poquito más porque nos vamos a apretar más de lo habitual en la mesa, por eso vais a ver cuando presente al jefe de esta fiesta, que es Edu Simó, que lo tengo cada vez más cerquita de lo habitual. Edu, muy buenas. ¿Qué tal? Ahora que viene el calorcito, pues sí, nos apegamos un poquito más para tener un poquito más de calor, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos, Pedro, un día más, allá llegando ya cerca de las vacaciones de agosto y bueno, pues nada, pues rematando la faena. Estamos, como ya sabéis, en pleno verano. Nos hemos apretado mucho más, primero, por sentirnos más cerquita, que a mí con Edu siempre me gusta, pero también, sobre todo, porque, Edu, la ocasión lo merecía, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a tener un invitado en esta mesa, pero hoy tú eras incapaz de hacer este programa sin dos de ellos, ¿no? Porque van prácticamente juntos a todos sitios. Al fin y al cabo hemos traído a los dos socios de un despacho amigo nuestro, un despacho con el que trabajamos muy habitualmente, pues un despacho top, no solo a nivel región de Murcia, sino también a nivel nacional y, pues bueno, yo evidentemente no concibo la idea de estar con Lex mi abogado sin estar o con Carlos o sin Carlos, o con Xavi o sin Xavi. Entonces, pues hoy nos acompaña pues, a nuestra derecha Carlos Solera, que pues, bueno, pues también socio director de ese despacho, junto con Xavi, que también es pues, socio director de pues, el despacho de Lemia. Pues a ambos, pues bienvenidos y gracias por estar. Muchas gracias por la invitación y vamos a disfrutar de esta entrevista. Carlos, lo primero, antes de meternos en harina, ¿qué os ha dicho Edu para convenceros de meternos en este jaleo? Porque tú, por ejemplo, tú me has dicho antes que a ti te gusta mucho hablar, pero que a él... Menos. A mí me cuesta más. El truco está en la existencia. El truco está concretamente en, se llama Restaurante Ginés, en el que vamos a ir luego a comer. A mí me ha prometido un chuletón o un arroz con foie y con eso ya me tenía ganado. Tenemos que utilizar nuestras estrategias para convencer a cierto... Y aparte, permíteme la interrupción, es que a Edu no se le puede decir que no. Que como ha dicho antes, despacho amigo, colaborador de nuestro despacho y estamos hablando pues, de uno de los mejores penalistas que hay, no solo en Murcia, a nivel nacional, sino a nivel nacional. Bueno, ahí estamos luchando. Edu, si no te sientes cómodo con la definición del invitado, empezamos el programa de nuevo. No. Bueno, evidentemente, vamos, un halago de ellos, que vengan esos comentarios de ellos y evidentemente, pues, nosotros también tenemos que trabajar con gente con perfil como trabajan ellos. O sea, y aparte, pues bueno, muchos clientes de Ayla confían también en ellos, pues gracias a través de nosotros y gracias a través de que ellos ya pues están haciendo también un nombre, como decimos, no solo a nivel regional, sino pues a nivel nacional, ¿no? Y Xavier, me imagino que también es una, entre comillas, oportunidad, ¿no? Para que los abogados tengáis esa plataforma que quizás no es tan habitual en vuestro sector, de poder dirigiros a la gente y de estar mucho más cerca del ciudadano. Sí, también, ¿no? Es difícil, ¿no?, tener esta plataforma con tantos seguidores para poder explicar un poco nuestro trabajo y sobre todo pues, ciertos temas de, digamos, de actualidad como el que vamos a hablar hoy, para que la gente también lo entienda, es decir, porque no todo el mundo entiende, digamos, todo el tema técnico y hoy vamos a intentar que sea lo más llano posible para que todo el mundo lo entienda. Pues cogiendo un poco el guante de lo que nos dice Xavier, yo creo que no hay cosa que más pueda entender una persona si tiene una empresa, que sobre todo que le paguen al día. Entonces yo me voy a meter directamente en el jardín, me voy a dirigir a Carlos y le voy a preguntar, ¿qué hacemos si alguien que tiene un contrato con nosotros o que ya directamente ha entrado en una fase de incumplimiento, no nos paga una deuda? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos para intentar sobre todo agilizar el proceso lo máximo posible? Pues mira, yo, bajo mi punto de vista y en mi experiencia, que ya llevamos unos cuantos años con esto, principalmente nosotros asesoramos a empresas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema común que tienen las empresas? Da igual a lo que te dediques, da igual la actividad, es que da exactamente igual. Empresas son empresas al final. Empresas son empresas al final y es el tema de los impagos o incumplimientos de contrato. Entonces, yo los protocolos que instauro dentro de las empresas
que son clientes nuestros, lógicamente, y que están igualados con nuestro despacho, o sin iguala, que si quieres luego explicamos lo que es una iguala o lo que no es una iguala. Son protocolos que deben de instaurarse dentro de las empresas para actuar lo más rápido posible. Es decir, yo entiendo que un empresario de cierto tiempo para solucionar ese impago dentro de la empresa, estamos hablando, yo lo que aconsejo siempre son 3-4 meses. En 3-4 meses tú eres realmente consciente si ese cliente tuyo o ese proveedor tuyo pues te va a pagar de mejor o peor manera, pero que te va a pagar. Si a los 3-4 meses ese tema no está solucionado, mi consejo, lógicamente, es que se envíe rapidísimo a nuestro despacho. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que cuanto más ágiles seamos y más rápidos seamos, antes llegaremos al sitio y antes intentaremos, lógicamente, cobrar o solucionar ese tema de impago o de incumplimiento de contrato. Xavier. La rapidez, efectivamente, es lo más importante, porque los trámites no son tan ágiles como nos gustaría. Es decir, con la nueva reforma que entró en vigor el 3 de abril, lo llamado MASC, perdemos mínimo un mes. Luego tenemos los tiempos de la justicia, es decir, una demanda normalita, sin recursos, sin nada, 1 año y medio, 2 años para tener una sentencia. Por lo tanto, cuanto antes actuemos, antes llegamos a poder ejecutar y embargar lo que quede en ese momento. Por lo tanto, cuanto más rápido y ágiles seamos, antes llegaremos. Antes de que Edu... No, perdón. Sí, un MASC, simplemente para especificarlo un poco, la ley de eficiencia procesal, que se modificó hace apenas unos pocos meses, ahora nos exigen la obligación de acudir, eso es como un servicio de mediación de conciliación, ¿no? Sí, un método alternativo de solución de conflictos. Antes de meterte en una un forma pleito. de primero ir por la buena y luego ya... Efectivamente. Antes se hacía, pues quizá, ellos nos pueden decir, pues mediante un burofax o algo así. Sí, o entre compañeros. O entre compañeros. Muchas veces se hacía. Claro, hablaba el abogado de la empresa con el abogado de la otra empresa, intentaban llegar a un arreglo. Cuando dices entre compañeros, perdona, estás hablando de, digamos, los abogados de las dos partes representadas, ¿no? Oye, mira, tenemos un problema, vamos a intentar solucionarlo para que esto se quede compañeros de profesión, pero que evidentemente pues tenemos intereses distintos en ese aspecto, ¿no? Bueno, en este caso es el mismo, que es que se resuelva el tema lo antes posible, seguramente. Lo que pasa es que uno querrá pagar y a lo mejor el otro no, pero claro. Depende del asunto, depende del asunto. Sí, pero que en definitiva, los más, como habéis comentado, pues no deja de alargar un procedimiento que ya de por sí es largo. Que ya de por sí es lento por la carga que tienen los juzgados, lógicamente, pues con más razón a lo que he mencionado anteriormente de que hay que ser cuanto más rápido, mucho mejor. De hecho, nosotros en el despacho tenemos instaurado nuestro propio protocolo de actuación que, por ejemplo, cuando una empresa nos envía un procedimiento, ese mismo día, bueno, si no ese mismo día, el día siguiente, desde el despacho ya se está llamando a esa parte contraria. ¿Para qué? Para intentar solucionar de buenas maneras, de una manera extrajudicial, se le permite, lógicamente, fraccionamiento de pago, simplemente con intentar solucionarlo lo antes posible. ¿Que se niega? Pues, lógicamente, no nos queda más remedio que acudir a los juzgados. Antes de que Edu os pregunte, sobre todo, las cosas que se pueden hacer de manera previa para evitar llegar a estos puntos, pero os pregunto yo, no sé si vosotros, me imagino que en el día a día vais encontrando como una cantidad umbral en la que a partir de aquí te puedes meter hasta aquí no te conviene mucho. No sé si vosotros habéis, por ejemplo, en una deuda, me lo invento, de 10.000 euros. No sé si a lo mejor vosotros recomendáis que en casos de a partir de 1.000, a partir de 2.000, a partir de 5.000, ¿en qué momento empieza a ser...? Nosotros, mira, todo lo que gestionamos en el despacho va desde la cantidad más mínima a la cantidad más elevada que te puedas imaginar. Es decir, para nosotros tiene el mismo tratamiento. Puedes imaginar muy grandes las cantidades, ¿eh? Pues sí, te las puedes, te las puedes imaginar, te las puedes imaginar muy grandes porque es la verdad. Pero es que para nosotros es el mismo tratamiento. Es decir, no deja de ser un procedimiento de un cliente que se le da el mismo tratamiento y se le hace la misma gestión, lógicamente. El tema está, Pedro, en la diferencia en que tú piensas que ellos trabajan con empresas igualadas. Igualada es cuando pagan una cuota mensual por un servicio que en muchas ocasiones incluyen esos monitorios. Tú, si te refieres más, por ejemplo, a una persona física que le han dejado de ver 500 euros,
pues muchas veces acudir a un despacho de abogados, No es rentable. evidentemente, pues le sale más caro quizá el meterse en un pleito que no. Ellos trabajan con empresas que a lo mejor a esa empresa determinada pues le llevan al año, no sé, no solo un asesoramiento integral del negocio, sino que también le llevan pues, cuestiones de índole laboral, cuestiones de índole mercantil. Entonces un monitoreo de 300 euros te lo reclaman igualmente. Por supuesto. Por supuesto. Al final nosotros lo que hacemos, dada la estructura del despacho que tenemos y con lógicamente, la gente que trabaja con nosotros en el despacho, que es nuestro equipo, al final nosotros damos un servicio integral a la empresa. Tema laboral, tema civil, tema mercantil, tema internacional. Yo hablo inglés y alemán, mi socio es francés, es belga, pero de habla francesa. No me digas francés, aunque lo quiero mucho, pero no lo Pero en digo. definitiva, intentamos dar un servicio integral. Lógicamente, cada empresa tiene un problema común. O sea, común. Cada una pues tiene sus problemas. No a todas las empresas le llevamos siempre lo mismo. Cada empresa pues tiene un tipo de litigio. Y simplemente pues prestamos el servicio. ¿Y hay, Xavier, dentro de esto algún sector empresarial concreto en el que vosotros palpéis que esto es más habitual, este tipo de deudas e impagos? La reclamación de deuda más pequeña siempre es el sector, digamos, de la distribución alimentaria. Es decir, el que tiene un bar que pide, no sé, calamares, que pide lo que sea. Claro, estamos hablando de facturas pequeñitas de 100, 200, 300, 400. Yo siempre pienso a partir de 2.000 realmente vale la pena. Ahora, como bien dice Carlos, nosotros lo metemos todo por el tema de la iguala. Ahora, si alguien me viene con un pleito, digamos, aislado, por debajo de 2.000 no le sale a cuenta. Sí, aparte que somos realistas y somos sinceros, es decir, cuando la cantidad es pequeña, digamos, al final los costes judiciales probablemente superen esa cantidad. Sí. Entonces, pues se habla con el cliente y que el cliente tome la decisión. Pero, lógicamente, desde una perspectiva económica, pues es antieconómico. Sí. Bueno, pero al final también yo creo que es casi algo con lo que tú como empresa, como autónomo, coges cierta fuerza. Por ejemplo, oye, que sepas que en caso de que tenga un impago conmigo, las cosas pueden llevarse por este camino, casi que es una posición de fuerza muchas veces. Sí, totalmente. Sí, porque como llamamos directamente, claro, no es lo mismo que llame el cliente que su despacho de abogado. Correcto. Entonces ya produce cierto... Edu, te he cortado dos veces, creo. No te preocupes. Como abogado experto en esa área mercantil de asesoramiento que hacéis personalizado a la empresa, ¿qué aconsejáis a vuestros clientes para prevenir todos esos disgustos de ese continuo impago por parte de algunos clientes? ¿Qué consejos le dais para prevenir toda esa situación? Lo primero es investigar a tu cliente nuevo, ¿vale? En el despacho, a las empresas que tienen igualas tienen un servicio que damos que es de informes comerciales, ¿vale? Que dan plataformas y te dicen pues, su comportamiento en el pasado. Cierto es que no está del todo actualizado, pero ya nos da una idea bastante interesante de cómo ha sido ese cliente. Y luego las cuentas anuales que tiene, si ha tenido beneficios, pérdidas, etcétera, etcétera. Y ese es el primer paso. Luego vamos a consultar registros públicos. También depende de la operación. Si estamos hablando de una compra de 2.000 euros, pues a lo mejor no vale la pena empezar a pedir notas simples, etcétera, etcétera. Pero para una operación grande, pues vamos a ver cómo se ha comportado. Y luego que el cliente se informe también, que pregunte. Porque al final todo el mundo se conoce en el sector. No, y aparte que es lo que ha dicho mi socio Xavier del tema de los informes financieros, que nosotros, lógicamente, por estar la empresa en el despacho, lo hacemos totalmente gratuito. Yo lo recomiendo, pero 100%. Pero no lo recomiendo cuando ya tienes el problema. No, es que, lógicamente, esta política la hemos instaurado en todas nuestras empresas y es que es súper beneficioso para ellas. ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces al que, por ejemplo, una empresa te hace un pedido, te contrata, te compra algo, lo que sea, a lo mejor ese cliente del cliente o ese proveedor es de Madrid, es de Valladolid, es de Barcelona, es que realmente tú no lo conoces, ¿vale? Simplemente es una persona o una empresa que te quiere comprar. Entonces, ¿qué mejor
sabes por dónde van los tiros que con ese informe financiero, que te da información relevante como, por ejemplo, si está en ASNEF, si tiene incidencias judiciales, si tiene embargos. También una información muy relevante es cantidad que se puede dar a crédito en esa venta que haces con tu cliente, sus comportamientos de pago. Es decir, es que da información que, aunque ha dicho Xavi, que es verdad, que no es que sea la panacea, ¿vale? Pero sí por lo menos te dice, ya sabes por dónde van los tiros, ¿vale? Y ya tú ya decides si vendes más, menos, forma de pago, muy importante, que luego hablaremos del tema del aseguramiento de las operaciones comerciales, ¿vale? Pero te da cierta información muy válida, ¿vale? Bueno, de hecho, has metido un tema que teníamos pendiente en el guión de sacar, como es el caso de los seguros de crédito. No sé si te pregunto, por ejemplo, a ti, Xavier, ¿en qué consisten y qué conflictos pueden surgir con estos seguros de crédito? Un seguro de crédito, para que lo entendamos todos, es un seguro específico que cubre la insolvencia de mi cliente, ¿vale? Es decir, si mi cliente no me paga, será el seguro el que pague un porcentaje, digamos, de esa venta, ¿vale? Los clientes muchas veces, y ya que estamos aquí para que la gente aprenda, Sí. se confunde con este tipo de seguro. Es decir, piensa que me cubre otras cosas como disputas comerciales. ¿Eso en qué entendemos por disputas comerciales? ¿En qué consiste? Cuando el cliente no me paga porque no quiere. Sí. Hablando claro. O si está justificado porque la mercancía no estaba bien, etcétera, etcétera. Claro, ese seguro no me cubre. Eso sí, puede asumir la defensa jurídica, es decir, poner a un abogado para que le reclame, pero no me va a pagar ese impago. Solamente paga la insolvencia, que no pueda pagarme porque realmente no puede, no porque no quiere. No sé si... Sí, yo creo que ha quedado perfectamente claro. No sé si tú quieres añadir algo en este sentido, Carlos. Pues realmente, yo lógicamente, está claro, estoy a favor de los seguros de crédito. La empresa duerme tranquila porque sabe que ante cualquier incidencia, sobre todo en importes muy elevados, donde realmente nuestra empresa asume un riesgo muy alto, porque al final están moviendo mucha cantidad de dinero, mucho producto, y lo que quiere es cobrar, ¿vale? Entonces yo estoy a favor totalmente de las pólizas de seguros de crédito. Ahora bien, que lógicamente por eso existimos los abogados. Esa póliza de crédito tiene unos protocolos de actuación, el cliente tiene que conocer muy bien qué contrata y sobre todo no es cómo contrata, sino que el seguro de crédito sepa identificar perfectamente cuál es la actividad del cliente, quiénes son sus clientes para que llegado el momento se comunique a la entidad de crédito, oye, tengo esta venta, este es mi cliente, ¿me la aseguras? ¿Hasta qué cantidad? ¿Vale? Entonces es importantísimo cumplir los plazos de comunicación de insolvencia, los plazos de las incidencias, qué se ha vendido posterior. Es decir, lo que la gente no entiende, y ahí Xavi lo ha dicho muy bien, es que la póliza está muy bien, pero se tiene que entender muy bien esa póliza. Es decir, yo recomiendo que las empresas, que nosotros tenemos muchísimas empresas que tienen su seguro de crédito, pero tienen una persona dentro de la empresa que gestione esa póliza. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que estar cualificada. Porque si no, pues luego vienen los madres mías. Se me ha pasado un plazo de comunicación, es que no he comunicado la insolvencia de mi cliente en tiempo y forma. Y ahí, lógicamente, pues cuando existe el problema es donde entramos nosotros. Es que a mí lo que me asocia un poco todo eso es que decir, tienes encima la circunstancia de que no te paga un cliente y ahora de repente tu propia aseguradora te pone trabas o problemas, ¿no? Y te genera un doble conflicto, ¿no? Ahora uno no te paga y ahora tu compañía dice que no responde. Pues bueno, ¿ante qué conflictos, Xavi, nos podemos más o menos encontrar o qué pega nos pone poner la aseguradora? El que ha dicho Carlos, que es el tema de los plazos. Claro, los plazos son los que son. Empezamos a contar, podemos jugar un poquito, pero digamos el más común es la falta de algún documento, ¿vale? De cómo documentamos esa operación comercial con nuestro cliente. Claro, las pólizas de crédito nos dicen cómo tenemos que documentar esa operación. Lo normal,
un documento firmado por el cliente final. Pero no todas las empresas funcionan así. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, vendo fruta al por mayor o atún, lo que sea, y me voy a un centro logístico. Es muy difícil que ese centro logístico me dé el albarán final porque ellos reparten de ese cliente. Nunca lo voy a tener. Entonces, previamente a esa contratación le voy a tener que decir al seguro, oye, que esto no lo puedo cumplir. Me tienes que hacer una adenda donde yo te explico cómo funciono y tú me dirás si me aseguras o no. Pero claro, sí, muchas veces nos encontramos con el problema ya encima de la mesa. Claro, pues ya te toca probar, tema de prueba. Oye, se lo comuniqué a la gente cómo funcionaba, a la gente de seguro, digamos, de esa aseguradora. ¿Sí o no? Lo sabía, puedo probar que efectivamente se lo comuniqué y ya empezar con un pleito. Pues por eso es súper importante estar bien asesorado. Y leer antes. Leer la póliza. antes de contratación. Claro. Y no hace falta que leas. Si es tan sencillo como mandarle la póliza a tu servicio jurídico, oye Carlos, oye Xavi, ¿está bien esto? Y nosotros se lo explicamos. Lógicamente nosotros nos conocemos esas pólizas de pe a pa. Pero sobre todo que el cliente la entienda, porque el que va a trabajar con esa póliza es el cliente, no somos nosotros. Pero nosotros sí hacemos una preparación, lógicamente, de eventuales escenarios que se pueden dar. ¿Por qué? Pues porque es que nosotros, mira, nosotros hemos tenido infinidad de pleitos contra los seguros de crédito, ¿vale? Me da igual la marca, son todos iguales. Bueno, son todos... Recuerdo que hace 5 minutos lo estaba recomendando, ¿eh? Hace 5 minutos de programa. Podéis echar para atrás y comprobarlo. No, pero normalmente rehusan con algo de... quiero decir, no suelen ser... Recomiendan tener un seguro, yo pero... lo recomiendo. ¿Por qué? Si lo vas a entender, mira. No es lo mismo que mi cliente final esté aquí en Murcia, o aquí en Lorca, en Almería, en Valencia, que está aquí cerquita. Pero cuando tú vendes a Italia, a Israel, a Australia, Holanda, Bélgica, te estoy hablando de sitios donde nosotros no hemos tenido que ir a pleitear. En muchos casos, en otros nos lo hemos traído aquí a Madrid, depende, porque normalmente estos seguros de crédito están sujetos a arbitraje, ¿vale? No nos vamos a un tribunal convencional, sino que nos vamos al arbitraje. Depende de la compañía. Depende de la compañía, ¿vale? Es un tema a tener muy en cuenta a la hora de contratar. Que también, ojo, que eso es otra... Es que podríamos estar hablando de esto. Tenemos tiempo todavía. Es un tema. Tú sabrás que ahora te quieres comer el chuletón. Es un tema... No, sí, a mí me encanta hablar. A mí me encanta hablar. Se te nota. Pero es un tema que a nosotros, lógicamente, nos encanta y nos entusiasma, pero que es un tema que si, por ejemplo, tú has firmado una póliza con sujeción a arbitraje, pues yo, sinceramente, te voy a dar mi opinión. Yo prefiero un tribunal convencional antes que irme a arbitraje. Y no solo por los costes que tiene este arbitraje, que son 10 veces más que un tribunal convencional, sino que es una opinión mía, ¿vale? Entonces, ¿por qué el seguro de crédito yo entiendo que es beneficioso para una empresa? Porque te hacen un pedido de Italia, de Australia, de un país extranjero o de la Unión Europea, de donde sea, de 300, 400, 500, 1 millón, 2 millones, 3 millones, y tú quieres dormir tranquilo. Y ante cualquier tipo de incidencia, pues saber que la cobertura que tú tengas contratada con tu seguro de crédito, que puede ser un 80, un 85, un 90% de recobro, pues principalmente creo que dormir tranquilo es primordial. Pero una pregunta muy rápida, antes de cambiar de tema, porque antes has dicho una cosa que me ha interesado mucho, que es que vosotros dices que trabajáis mucho con esas pólizas de vuestros clientes. Pero claro, también si tenéis tanto trabajo, que se me entienda en el sentido de los impagos, es porque muchas veces ese consejo que tú mismo estás dando aquí, no siempre los clientes os hacen caso a la hora de aplicarlo. Entonces, ¿cuántas veces o con qué frecuencia os soléis encontrar contratos, por ejemplo, o pólizas, que tú en el fondo sabes que eso no está bien mirado por el cliente? Pues cuando a lo mejor no nos avisan previa a la contratación. Entonces, a nosotros ya nos vienen con el problema encima de la mesa, ¿vale? Pero bueno... Para eso estáis, ¿no? Para eso estamos, se atiende, se da la cobertura jurídica y se soluciona de la mejor manera. Y si es verdad que tenemos unos índices pues, muy altos de éxito.
Xavier, antes de cambiar de tema, en la preparación del programa nos explicabais que vosotros habéis tenido muchos pleitos en este sentido con aseguradoras. No sé si nos puedes contar alguno concreto que te venga Pues a la mira, cabeza. uno, por ejemplo, que tuvimos hace 2, 3 años, creo. El cliente tenía su póliza de seguro de crédito con sumisión a arbitraje, que ya costó muchísimo dinero para acceder, ya para empezar. Y el seguro lo que decía es que no teníamos, lo que te he comentado antes, un albarán firmado por el cliente final. ¿Vale? Nuestro cliente, digamos que vende atún al por mayor a través de todo el mundo y opera a través de centro logístico. Entonces, él manda ese atún a ese centro logístico que luego reparte. Claro, no teníamos el albarán firmado por ese cliente final, que además era bastante dinero. Claro, el seguro decía, sin ese documento firmado por el cliente final que me asegure que efectivamente ha recibido la mercancía, no te pago. Claro, pues pleito, arbitraje, etcétera, etcétera, y al final nos dieron la razón. ¿Por qué? Porque conseguimos probar que esa era la operativa de la empresa a nivel general. Sí. Y que se había además comunicado antes de la contratación de la póliza. Por lo tanto, digamos, la compañía aseguradora sabía perfectamente cómo funciona nuestro cliente y aún así cobró la prima. Por lo tanto, al final nos dieron la razón en ese sentido. Y no hablamos de primas pequeñas. Pequeñas. Estos seguros de crédito, estamos hablando de primas muy elevadas, pero muy elevadas. Entonces, pues lógicamente, imagínate a la empresa que tiene un impago gordo, muy gordo a nivel económico, que le puede desestabilizar la empresa incluso, y que además tu seguro de crédito al cual pagas una gran cantidad de dinero de manera anual, pues que te deja un poco en la estacada. Pero bueno, al final, el ejemplo que ha puesto Xavi del pleito, que también pues, duró 2 o 3 años hasta que tuvimos una sentencia favorable, pues salió magníficamente. Mira, en el caso que él comentaba, nos sirve del preámbulo perfecto para pasar al siguiente tema, que se relaciona sobre todo con el tema de la mercancía. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando la mercancía entregada no es la que nosotros habíamos pedido, no está, en resumen, conforme a lo acordado previamente? Pues hombre, mi consejo principalmente es, fíjate, lo más simple, que es que con el mismo móvil hacer fotos, hacer vídeos de la mercancía sí. Que está dañada, que está deteriorada o que no viene en condiciones óptimas, ¿vale? Mandar un perito que haga un informe pericial. En casos de transporte, que esto ya es otro tema, nosotros también llevamos muchísimo transporte y somos especialistas en transporte, pero bueno, eso sería otro tema a debatir para que Edu nos invite otro día y hablemos exclusivamente de transporte. Pero, por ejemplo, en un siniestro de mercancías de transporte, pues lógicamente mandar un comisario de averías, poner reseñas en el CMR, es decir, pero fuera del transporte, cuando tú recibes o recepcionas una mercancía, si no está en buen estado, está deteriorada, por lo menos probarlo de alguna manera, de la que sea. Fotos, vídeos, peritos. ¿Por qué? Porque se puede dar lugar a que recepciones la mercancía, no la revises y a la semana, 2 semanas, un mes, mes y medio, cuando desembalas, lo que sea, y te das cuenta, ahí es donde surge el problema. ¿Y ahí qué puede pasar? Es decir, aceptamos la mercancía sin realmente revisar todo lo que ha venido, que no ha venido en buen estado o que falta parte de la mercancía. ¿Ahí qué acciones legales, por así decirlo, podéis tomar? Pues mira, necesitas tal prueba probatoria, pero también la defensa de los otros. Vamos, yo si llevara a la empresa que ha enviado la mercancía y a mí me llamas y me dices que al mes, a los 2 meses, que has abierto la mercancía, tiene algún tipo de incidencia, y yo probablemente te diga que no.
Que has tenido tiempo de sobra para Este tiempo darte de cuenta sobra, antes. que está recepcionada, que está el ok y que después de un mes han podido pasar muchas cosas. Sí, Carlos, pero también muchas veces el ok, que se me entienda lo que voy a decir, lo da una persona que a lo mejor está ahí en un, me lo voy a inventar, en un muelle de carga Sí, con 40 totalmente. cosas por hacer y te firma el papelito y tú te vas. Totalmente. Claro. Pues ahí están los pleitos. Claro, es que la gente no revisa, no toma ese tiempo para revisar, porque al final también lleva unos costes. Ahora bien, cuando estamos en una compra-venta mercantil, tenemos 2 plazos, que son súper cortos. El primero son 4 días y luego son 30. Claro, normalmente la gente cuando recibe mercancía, ¿qué es lo que hace? En su almacén, y ya cuando mi proceso productivo lo requiera, lo saco, lo abro, veo, tal. Claro, muchas veces ese plazo ya ha pasado. Entonces, aquí es donde al final entramos nosotros y entramos los peritos, que es probar, digamos, que hemos frustrado las expectativas que teníamos con ese producto. A ver cómo me explico. Si yo compro un tejido, por ejemplo, para fabricar unos colchones, con unas especificaciones muy específicas, vaya la redundancia, claro, yo ese tejido lo utilizo para fabricar colchones, ¿vale? Si ese tejido no está bien, mis colchones tampoco. No sé si me explico. Claro, para lo que yo he comprado ese tejido ya no me vale, porque mis colchones no valen. Y aquí ya entramos en un plazo, digamos, de 5 años. Pero eso es mucho más difícil de probar, porque hay que probar esa frustración que es algo muy, digamos, muy difícil de conseguir. Si al final, volviendo a lo de antes, lo que ha dicho Xavi, al final la actividad, cada empresa lógicamente tiene una actividad, ¿vale? Entonces nosotros lógicamente representamos empresas de actividades totalmente dispares, pero que al final el conflicto jurídico no deja de ser el mismo. Me da igual que sea colchón, me da igual que sea cualquier tipo de mercancía. ¿Por qué hay tanto conflicto en el transporte, volviendo al transporte? Sí. Pues porque, mira, estamos hablando de que el transporte, estamos hablando de fruta, que son productos perecederos. El producto fresco siempre va a complicar mucho este ¿Vale? proceso. Congelado. En un viaje muy largo puede haber roturas de aire. Entonces, ¿por qué cuando se recepciona ese tipo de mercancía en un camión se revisa todo, pero exhaustivamente? O se tira para atrás mucha mercancía. Ahí es donde surgen los conflictos y los litigios, lógicamente. Porque tú llegas a Inglaterra con un camión de Murcia, o llegas a Holanda, o llegas a Bélgica, y de pronto te paran el camión. Y no sale mercancía del camión. Y te viene un comisario de averías mandado por el seguro de mercancías y te dice que tu mercancía pues, no está según lo que se ha contratado. Entonces, pues... Y luego hay muchas veces que el proceso de transporte se puede alargar hasta el infinito si quieres, si hay empresas que subcontratan en función del país, si va a otro continente, si usas un barco para cruzar, es que el proceso puede ser eterno. Mira, se puede dar tal casuística que es que por eso el tema del transporte es súper amplio, pero bueno, eso será ya para otro día. Otro programa, sí, para otro programa. De hecho, vamos a ir cambiando de tema porque ya nos come el tiempo y creo que por lo que he entendido antes que está ya el chuletón saliendo de la nevera. Entonces, te pregunto, Xavier, ya nos metemos directamente en la derivación de responsabilidades y en el caso de la deuda. ¿Pueden llegar en determinados casos a responder personalmente los administradores de cualquier empresa por esas deudas? Siendo rápido, sí. Es decir, existen requisitos que hacen que ese administrador tenga que responder de las deudas de la sociedad. Es algo que mucha gente no le presta atención por desconocimiento, pero existe ese riesgo siempre para un administrador. ¿Cuándo puede responder realmente un administrador personalmente por esas deudas? Básicamente cuando agrava la situación de la sociedad y produce un perjuicio frente a terceros. Y luego porque incumpla las obligaciones que le establece la ley como administrador, es decir, presentar cuentas anuales, por ejemplo, si está en causa de disolución, no presentar ese concurso de acreedores tan famoso en el plazo de 2 meses, etcétera, etcétera. Es decir, hay algunos supuestos muy tasados en los que pueden responder el administrador. Si a fin de cuentas
es una práctica muy habitual. No quiero decirte que todo el mundo lo haga, ¿vale? Pero una empresa con problemas económicos, pues lógicamente el administrador tiene la responsabilidad de, ante una situación de insolvencia, instar concursos a acreedores, liquidar la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Pues, y permíteme la expresión, el empresario cierra la persiana y deja como abandonada, para entendernos, deja Como que se piensa que el problema se acaba ahí, ¿no? El problema se acaba ahí. Y es que no se acaba ahí. Porque nosotros desde nuestro despacho lo analizamos todo. Vamos contra la empresa porque la deuda es de la empresa. Perfecto. Iniciamos procedimiento judicial contra la empresa. Vemos que no va a haber resultados porque la empresa ya no tiene actividad, la han abandonado, es que no se puede cobrar, ¿vale? Iniciamos el estudio de viabilidad de ir contra el administrador. Se piden notas simples de propiedad, vinculaciones con otras sociedades, porque es muy común también crear nuevas sociedades y seguir trabajando. Y nosotros, lógicamente, vamos hasta el final. En defensa de los intereses de nuestro cliente, lógicamente. Eso, perdona, Edu. Sí, no, es decir, que cuando una empresa realmente pues, se baja la persiana de verdad, no es tan sencillo como para la actividad, sino que hay un trámite administrativo, mercantil, de notificar, de liquidar la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, que no es tan sencillo como bajo la persiana y hasta luego. No, como dice Carlos, muchos de ellos hacen eso, sí, cierran la persiana, pero luego se llevan a otra mercantil distinta o a otra localidad distinta la misma actividad, dejando, entre comillas, o intentando dejar la púa, por así decirlo, ¿Correcto? la otra mercantil. Sí, lo has dicho perfectamente, Edu. Perfectamente. No, y además, creo que en este caso concreto que vosotros planteáis, se ha visto muchas veces, o vosotros, por ejemplo, que trabajáis con empresas directamente, estoy seguro que muchas veces habéis dicho la frase, no, pero si estos son los que estaban en tal sitio. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo en el mundo del fútbol, que lo conozco un poquito más, eso ha pasado. Equipos que desaparecen con impago a sus jugadores y luego la misma dirección le cambian el club de fútbol por el fútbol club y sale el mismo equipo con los mismos directivos. ¿Vosotros pensáis, os pregunto, esto que ha sido más una opinión, que la ley respalda o previene que eso pueda ocurrir o...? Bueno, todos sabemos lo que marca la ley, ¿vale? Y lógicamente el empresario siempre tiene la opción de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal y, pues lógicamente, asumir cierta responsabilidad, porque al final las deudas societarias, si el empresario no actúa bien, pues lógicamente hay una derivación societaria de las deudas de la empresa al administrador y tiene que responder con su patrimonio. Sí, aquí es que estamos mezclando también un poco dos conceptos distintos. Es decir, una cosa es la responsabilidad del administrador por lo que he dicho, es decir, de esa falta de cumplimiento de sus obligaciones o, por ejemplo, de interponer concurso, con lo que hemos dicho de abro otra empresa. Eso se llama la teoría del levantamiento del velo, que lo podéis buscar en internet, que lo vais a ver muy sencillo. Sí. Creo que tenemos un minutito si lo quieres explicar tú. Básicamente levanto el velo, es decir, entro dentro de la sociedad para ver si es la misma que la anterior. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vemos eso? Mismos proveedores, mismos clientes. Mismos trabajadores. Mismos trabajadores, es decir, paso los trabajadores, el administrador. Y al final mismos impagos también, ¿no? Claro, y luego siempre es una persona, el administrador, que tiene alguna relación con la otra empresa, bien sea la mujer, bien sea el padre, bien sea un familiar, lo que sea. Entonces, claro, ahí la ley, no es la ley, es una jurisprudencia del Supremo que nos dice que podemos levantar ese velo e ir contra esa empresa. Por ir terminando ya con algo más general, y creo que con esto le podemos poner el broche al programa de hoy, hablemos rápidamente de responsabilidad civil. Carlos, ¿qué implica exactamente? Pues básicamente la responsabilidad civil, que es otro ámbito. Sí. Muy extenso. Es que estamos tocando tantos temas que tenemos que ir ya saltando de uno a otro, porque si no, no podemos tocarlos Es que todos. la RC es súper extensa, ¿vale? Y nosotros llevamos mucha RC en el despacho. Pero la RC, para que la gente lo entienda, que la responsabilidad civil va desde algo que todo el mundo va a entender, que es un accidente de tráfico, ¿vale? Que lógicamente nosotros lo llevamos en el despacho, ¿vale? Lógicamente también llevamos accidentes laborales, pero va desde un robo en una empresa, va desde un hurto, va desde unos daños por agua, va desde un siniestro de mercancías, va desde
es súper extensa. Es cualquier suceso para entendernos que ocurre en la empresa, al final, lo que me estás diciendo. Bueno, a ver, no cualquier suceso Bueno, que sí, ocurra, no no cualquier del suceso que todo, ocurra en la pero empresa. No nos vamos a ir a los más extremos. Pero no deja de ser, pues lógicamente, la obligación que tiene una empresa, hay una persona, de responder, pues, lógicamente, con los daños y perjuicios causados a otra persona o a otra empresa. Y luego ya vemos si está amparado por una póliza de seguro, si no hay póliza de seguro, dependiendo si es una empresa, si es una persona individual, o sea. Xavier, tú cierras sobre este tema. Súper rápido. Hay dos vertientes, es decir, la contractual y extracontractual. La contractual, mi obligación de reparar esos daños y perjuicios causados por un incumplimiento del contrato, básicamente. La extracontractual, la que ha dicho Carlos. Por ejemplo, un accidente de tráfico, que creo que es el ejemplo más ejemplificativo de este tipo de responsabilidad, pero hay otras muchas. Por ejemplo, cuando la ley nos impone una obligación y por omisión causamos un daño a un tercero. No sé si... Sí, perfectamente. Edu, no sé si antes de que les pido unos consejitos para cerrar, quieres decirle... No, pues yo poco más. Lo que yo no hablo un poco de la responsabilidad civil no son los derivados de la actividad de la empresa, sino cualquiera somos objetos de provocar cualquier tipo de daño y tienes que responder por ello. Un accidente de tráfico, por un ejemplo, bueno, un accidente también en el seno del trabajo, incluso la propia administración es responsable si, por ejemplo, yo qué sé, está la acera en mal estado y sufre una caída. Y hay una caída, efectivamente. Correcto, la administración Eso pasa muchas veces también, con ayuntamientos. Sí, efectivamente. Eso también es objeto de una perfectamente. responsabilidad civil, por así decirlo, de un perjuicio que le tiene que la obligación de soportar porque algo ha funcionado mal en la administración. Pues, Sí, una acera, un que socavón. viene a ser una responsabilidad patrimonial, que se llama, ya está. Sí, aquí es reparar esos daños y perjuicios que tú has causado a una persona que no tenía la obligación de soportarlo. Correcto, ¿no? Cuando tú tienes un accidente de tráfico con el coche, por ejemplo, ¿quién responde normalmente? Tu seguro, a no ser que tú no cumplas con las condiciones de la póliza. Por ejemplo, que vayas bebido, por ejemplo. Entonces, luego lo que hará la compañía es pagará a ese tercer perjudicado, pero luego muy probablemente es que te repercutirá a ti, te repetirá a ti esa acción para que tú devuelvas esa cantidad de dinero. Y bueno, pues ya como tú... Carlos. Es que has abierto ahí una... un melón, ¿no? Has abierto ahí un melón, porque no siempre... Y con esto acabamos si queréis, ¿vale? Tranquilo. Que esto también puede ser objeto de debate de otro día. No siempre la póliza manda, ¿vale? Y ahí lo dejo, porque ahí entraría el tema de las cláusulas limitativas y las delimitadoras de riesgo, ¿vale? Entonces, no siempre la póliza manda, porque también ni siempre el seguro tiene toda la razón, ¿vale? Porque, lógicamente, una póliza de un vehículo también rehúsa cuando de verdad tiene que pagar. Y ahí surge otro litigio, que es ir contra tu propia póliza para que asuma esa responsabilidad. Pues yo tengo ahí un cliente que te voy a derivar, Carlos y Xavi, os voy a derivar porque tengo un cliente el cual está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial y la compañía ahora quiere hacer un ejercicio, un fallecimiento, un ejercicio de revisión contra él, pero el tema está en que en esa póliza no estaba firmada con una de esas exclusiones. Ahí es donde, Entonces, mira, ya que ahí lo has dicho tú, hay materia. Ya que lo has dicho tú, que yo no lo he dicho, pero iba por ahí el tema. Pues entonces nos lo vamos a pasar bien con ese Nos lo asunto. vamos a pasar bien, nos lo vamos a pasar bien. Por terminar, porque hemos tocado tantísimos temas, por volver a traérnoslo a ese punto más cercano, más útil que siempre nos gusta aquí en Jurídicamente Hablando, me gustaría que en relación a todos los temas con los que hemos tratado a lo largo de estos minutos de programa, tanto Carlos como Xavier, ¿qué consejo le lanzaríais a los empresarios autónomos que estén viendo este podcast? Ya digo, un poco tomando como base el programa que hemos tratado. Mira, mi consejo, dada la situación de inestabilidad económica que estamos viviendo, precaución y prevenir posibles litigios, todo lo que se pueda evitar y que no termine o que no muera en un juzgado, siempre va a ser mucho mejor. Por eso, desde nuestro despacho siempre mostramos una actitud súper conciliadora para resolver de manera amistosa asuntos. Lógicamente, si es inevitable, porque no está en nuestra mano, pues tendremos que acudir a los juzgados. Xavier. Asesoramiento. Es decir, que esa empresa esté muy bien asesorada, no solo a nivel legal, que obviamente a ello nos dedicamos, pero también a nivel de asesoría, a nivel laboral,
Es decir, que tenga gente alrededor que sepa identificar esas posibles contingencias que van a tener en el futuro para minorar ese riesgo. Pues yo creo que es el consejo perfecto para terminar, lo que nos ha dado tanto Carlos como Xavier, del ex Mi Abogados, para terminar jurídicamente hablando, tan centrado en el tema de los impagos y luego también tocando pues esas diferentes ramas que han ido surgiendo a lo largo de los programas. Ya sabéis que nosotros queremos llevarlo de la forma más sencilla posible y creo que hoy ha sido un buen ejemplo porque partiendo de bases muy técnicas hemos hablado de problemas al final, yo creo, Edu, que muy cotidianos, ¿no? No, además de verdad, y yo para que veáis, bueno, yo siempre te digo que cuando tú me preguntas algo sobre mi equipo, mis colaboradores, estos son mis colaboradores, gente que está hiper preparada y con, bueno, con evidentemente un gran conocimiento de la materia que tocan y ellos, pues como abogados mercantilistas que trabajan pues con nosotros, pues aquí tenéis el mismo ejemplo de que pues siempre nos rodeamos de los mejores. Xavier, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Ha sido muy traumático el paso por las cámaras. No, la verdad es que no. He estado muy bien y he podido hablar, es decir, que perfecto. Porque claro, a ti te pregunto, a ti te he visto muy cómodo aquí sentado, bien, muy bien, yo muy a gusto. Muchas gracias, Edu, por la invitación y volveremos. Porque la verdad que hemos estado súper a gusto, muy cómodos y espero que los oyentes hayan entendido. Sí, yo creo. Buenamente hemos podido explicar. Carlos, Xavier, del Mi Abogado, muchísimas gracias. Edu, muchas gracias a ti también. Nada, a ti, Pedro. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la cámara siguiendo este programa o bien escuchándolo a través del podcast en Spotify. Más dentro de unas semanitas aquí en el próximo programa de Jurídicamente Hablando. Hasta entonces, un beso, adiós.